Pero uno de los principales problemas que tenemos cuando hablamos de pobreza es que no existe una definición universal. Es decir, sí, existe una definición de que cuando no se puede satisfacer necesidades básicas o ciertas necesidades básicas, uno entra en la línea de pobreza, pero enseguida empezamos a discutir qué son necesidades básicas, es decir, es un concepto subjetivo. Es decir, es los alimentos o también es poder pagar el gas para cocinar los alimentos, y en ese estilo de cosas podemos abrir un abanico de grises que no termina nunca. Y no es un tema menor, porque incluso en Estados Unidos, allá por la década del 50 o 60, si no recuerdo mal, el nivel de pobreza podía variar dependiendo cómo se medía, y encontrabas consultoras privadas que te decían que la pobreza era del 3 y otras que te decían que la pobreza era del 8, y otros incluso más de 10. Es decir, que esta limitación que tiene la definición de la pobreza hace muy subjetivo su medición, ¿no? Entonces, siempre hay que tener presente, cuando hablamos de pobreza, que no necesariamente estamos hablando todos de lo mismo. Y después encima empiezan a surgir conceptos más modernos, como pobreza relativa, etcétera, que por ahí podemos discutir más adelante. Pero el primer punto a tener en cuenta es que no hay una definición de pobreza concreta. O si la hay, tiene palabras subjetivas, que nos hace evaluarla de manera distinta. Bien, este es un compiladito que hace Henry Hazlitt en su libro La conquista de la pobreza, que a mí a veces me gusta traer a colación, porque ejemplifica muy bien lo mal que se vivía antes, cuando la pobreza era casi absoluta. Y dice, acá son todos episodios de hambrunas, de pobreza, que generaron en todos los casos miles de muertes de personas, ¿no? Después no da los detalles de cada país o región, pero fíjense que estamos hablando desde el año 436 a.C. en Roma, pasamos por Inglaterra, Egipto, India, Inglaterra, de vuelta, India de vuelta a Inglaterra, hasta el 1586. Es decir, estamos hablando de 2000 años donde la pobreza era moneda corriente y la muerte por la pobreza era moneda corriente. En Egipto, por ejemplo, pasaban hambre las personas y se suicidaban tirándose al río Nilo. Con lo cual, tenemos que entender que esto de que no exista una pobreza absoluta o tan general es algo relativamente nuevo, que es lo que vamos a empezar a ver ahora en las diapositivas que siguen. Acá hago un poco el resumen de cómo fue evolucionando la pobreza a nivel mundial a través de los años, ¿no? Entonces, si me ubico en el año 500 a.C., la pobreza mundial era del 90%. Es decir, y ya vinculando un poquito con el tema de la desigualdad, acá había igualdad, pero igualdad en la pobreza, no es la igualdad que queremos, ¿no? Entonces, después cuando discutamos desigualdad, hay que tener en cuenta esto. Si avanzamos 1000 años, hasta el año 500 después de Cristo, la situación no era muy distinta. El 80% de la población vivía en situación de pobreza. Y si avanzo 500 años, al año 1000, seguimos más o menos en el mismo problema. 1500. Entonces, fíjense cómo vamos sumando, y no es que vamos sumando de a 10 años, estamos sumando de a 500. Y sumamos de a 500 años, y la pobreza sigue estando en niveles elevadísimos, en un piso de 80%, 90%, dependiendo un poco cómo la midamos, obviamente. Y si me voy a 1800, estamos en el mismo nivel todavía. Y en 1800 es cuando empieza la revolución industrial, que tardó en hacer un poquito su efecto. Y ahora sí, si nos vamos a nuestros días, hacemos un salto de 200 años, en el 2000 ya estamos un poquito por arriba del 20%, y bueno, 2014 fue una última actualización que hice, pero ahora incluso estará un poquito por arriba que esto, vuelve a estar un poco arriba del 20% a nivel mundial. Entonces, claramente, cuando vemos rupturas de gráficos así, tenemos que hablar de cambio de paradigma. Esto es un cambio de paradigma. Lo normal era vivir en la pobreza. Y de golpe, en 200 años, lo normal ya era no estar en la pobreza. ¿Y qué pasó en términos muy generales, ¿no? La pobreza que estaba a nivel mundial en el 80%, que cae al 20%, quiere decir, en mayor o menor medida, en mayor o menor medida no, quiere decir exactamente que hay un 60% de personas que salieron de la pobreza. Entonces, cuando tenemos un 60% de personas que salieron de la pobreza, a algunos les fue mejor que a otros. Algunos hicieron más riqueza que otros. Ahora, lo importante es que tenemos un 60% menos de pobres.
Después, si a algunos les fue mejor que a otros y generaron más riqueza, será un debate que entablaremos en algunos minutos. Pero el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la desigualdad de riqueza que puede haber en estos días es producto de que se redujo drásticamente la pobreza. Entonces, desde luego que, y lo vamos a mostrar, que es mucho mejor una desigualdad en la riqueza a una igualdad en la pobreza, que es lo que había antes. Y cuando estemos llegando al final de esta charla, incluso hasta vamos a replantearnos esto, porque igualdad y desigualdad en términos de qué. Eso también puede cambiar mucho la ecuación, pero a eso voy a ir un poquito más adelante para no acelerarme. Entonces, primer punto resumido, lo normal era la pobreza. Con la Revolución Industrial dejó de ser lo normal y ya la pobreza no era generalizada o en niveles absolutos, sino que se redujo mucho. Y la gente que salía a la pobreza, a algunos les fue peor que otros, a algunos les fue mejor que a otros, mejor dicho. A algunos les fue bien, a otros les fue mejor. Y empezó entonces a ganar terreno el debate de la desigualdad, como consecuencia de una caída drástica en la pobreza. Entonces acá armé un grafiquito ya para meterme en el tema de desigualdad. Vamos a hacer reconocimiento al autor intelectual, que es Martín Krause, usa este ejemplo. Se lo estoy literalmente robando, así que hacemos el reconocimiento intelectual. Él simplemente usa otras personas de ejemplo, pero el ejemplo es exactamente el mismo. Supónganse ahí a la izquierda tienen que dice Kachanowski Sr. Supónganse que ese era el sueldo de mi padre, que ganaba $2.000, por decir algo. Y Zuckerberg Sr., es decir, el papá del creador de Facebook, supónganse que ganaba $4.000. Entonces lo que estamos viendo es que hay cierta desigualdad, ¿no? A uno le va mejor que a otro. Entonces ahora avanzamos en las generaciones. Y supónganse que yo gano $5.000, que es mentira, no gano $5.000, ojalá. Y Zuckerberg Jr., o sea, el creador de Facebook, gana $100.000. Y me estoy quedando cortísimo, ¿no? Porque en verdad gana mucho más. La diferencia se incrementó mucho, es decir, la desigualdad creció. Pero acá hay una pregunta interesante a hacernos, que es, si yo estoy mejor o peor que mis antepasados. Los dos estamos mejor que nuestros antepasados. Zuckerberg Jr. obviamente está mejor que la riqueza que tenía su padre. Pero si yo me comparo con la riqueza que tenía mi padre, yo gané, yo progresé. Es decir, lo que sucede es que hay otros que progresaron más, pero todos empezaron a estar mejor y eso es lo que pasó en líneas generales. Entonces, cuando entremos en el debate de la desigualdad en unos minutitos, lo primero que vamos a mostrar es que la desigualdad en términos económicos no va a ser un problema. Podemos debatirlo si es en términos sociales y es otra discusión, pero la desigualdad en términos económicos vamos a llegar a la conclusión de que no es un problema. Entonces, acá el primer punto es que tanto yo como Zuckerberg Jr. mejoramos nuestra situación con respecto a nuestros antepasados. Es como si los dos hubiéramos salido de ese 80% de pobreza que mostrábamos, estamos dentro de ese 60%, nada más que, obviamente, el creador de Facebook está en un nivel, le fue mucho mejor que a mí. Pero los dos estamos mejor. Bueno, un punto interesante que me gustaría marcar acá. Y ya entrando un poquito más en el tema de desigualdad. Supongamos que al presentador, a Diego, le digo, bueno, Diego, te voy a invitar a comer una pizza. Entonces yo pago, pero a vos te voy a dar 3 porciones de pizza y yo me voy a comer 5. Y después, supónganse que invito a comer no sé, a mi jefe y le digo, también te voy a invitar a comer una pizza por separado, por un lado a Diego, por otro a mi jefe, supongamos Aldo Abraham, y le digo, yo te voy a invitar a comer una pizza, pero te voy a dar una porción, no te voy a dar 3 porciones como a Diego. Entonces, si yo preguntara quién está peor o quién está mejor, la intuición nos diría que está mejor Diego, pero no es necesariamente la respuesta correcta, porque yo a Diego le puedo compartir esta pizza y a Aldo compartirle esta pizza, y claramente que el que come más es Aldo y el que está perdiendo es Diego. Diego, a pesar de que tiene una distribución más equitativa de la torta, o en este caso de la pizza, en verdad come menos que una porción que se llevaría Aldo. Entonces, tener una menor porción de la torta no necesariamente significa que estamos peor. Puesto en otras palabras, que haya una mayor desigualdad no necesariamente significa que estamos peor.
Entonces acá la pregunta clave es si la torta crece. Si podemos pasar de una torta como la que vemos a la izquierda a una como la que vemos a la derecha. Entonces, porque si la torta crece, es infinitamente preferible llevarse una menor participación de una torta muy grande que muchas porciones de una torta muy chiquita. Entonces, la pregunta viene a ser esta. ¿La torta crece? Y cuando pregunto si la torta crece, lo que estoy preguntando, lisa y llanamente, es si se puede generar riqueza. La torta viene a representar la riqueza acá. ¿Y por qué lo quiero plantear en estos términos? ¿No? Porque ¿cuál es la idea que predomina? Que la pobreza se elimina redistribuyendo la riqueza. Y lo que nosotros sostenemos es que no, que se elimina creando riqueza. Creando riqueza es que la torta crezca, que podamos pasar de la torta de la izquierda a la derecha. Ahí tienen las porciones comparadas. Entonces, crece la torta de la riqueza mundial. Acá tienen 3 personas que desarrollaron una plataforma muy interesante que se llama Gapminder, que es esto que ven acá, donde en el eje vertical lo que se mide es la expectativa de vida, en el eje horizontal el PBI per cápita, y todos esos redondeles que ven ahí ustedes son países que están en distintos colores. Y si se fijan un poquito arriba a la derecha, tienen un mapamundi donde interpreta a los colores representan una región, ¿no? En verde tenemos América, en celeste tenemos a África, después Europa y Asia en rojo. Entonces, cada redondel que ustedes ven ahí es un país distinto y que va teniendo un determinado nivel de ingreso per cápita y de expectativa de vida. Y ahí sobre el fondo de la diapositiva hay un 1800 ahí medio gigante, que es el año en el que estamos. O sea, es decir, cómo estaba cada país en términos de expectativa de vida y de PBI per cápita en el año 1800. Bueno, la foto es esa. Esto es mucho más divertido hacerlo dinámico con la plataforma online. Yo aquí simplemente saqué la foto del 1800 y ahora vamos a ver la del 2019 y vamos a ver cómo cambió esto. Pero fíjense que en el 1800 la expectativa de vida, ninguno superaba los 40 años. Es decir, vivir más de 40 años era una cosa complicada. Acá está la línea de 40. Fíjense que todos los puntitos que están viendo están por debajo de la línea de los 40 años. Entonces, fíjense cómo cambia esto cuando me voy al 2019. Expectativa de vida. El peor país está por arriba de la línea de 50 en expectativa de vida. Y también, y vuelvo atrás para si quieren para que comparen, fíjense cómo se van moviendo de la izquierda a la derecha, que eso es lo que representa el PBI per cápita de los distintos países. Todos crecieron. Entonces, de vuelta, la torta puede crecer. Entonces, si la torta puede crecer, se puede crear riqueza. Y ese es el punto. Entonces, no es por ahí cuestión de redistribuir la riqueza que genera incentivos horribles, que también vamos a ver en un ratito, sino que es cuestión de hacer crecer la torta. Y como lo que estamos mostrando acá es que la torta crece. Es decir, ese argumento de que si uno se enriquece es porque otro se empobrece, esto muestra que es mentira, porque no hay un solo país que esté peor que en el 1800. Todos mejoraron. Salvo que haya habitantes en Marte o en Júpiter que les hayamos robado riqueza y que la hayamos traído a la Tierra, es imposible que esto suceda. Es decir, acá crecieron todos mejoraron su situación. ¿Y qué se ve adicionalmente en este gráfico? Cierto rezago. Fíjense los colores de África, los redondeles celestes. Son los que, si los miran en términos de PBI per cápita, por ahí los que están un poquito más a la izquierda. Por eso no es casualidad que la mayor parte de la ayuda internacional trate de estar destinada a los países africanos, que son los que en términos relativos son los más pobres, son los que tienen una mayor proporción de población en niveles de pobreza. Bien, entonces, recapitulando, el debate de la desigualdad toma fuerza cuando reducimos la pobreza a nivel generalizado y absoluto. Entonces, primer punto era que el debate de la desigualdad es producto de una reducción fuerte de la pobreza. Segundo, ¿puede crecer la torta? Estamos viendo que sí. Entonces, la torta puede crecer. Y tercero, estamos viendo que África queda un poco rezagado. Ahora vamos a ir avanzando un poquito más en algunos conceptos claves. Quiero hacer un pequeño hincapié en África.
Acá están ustedes viendo dos líneas. Una negra un poquito más oscura que cae, que es el PBI per cápita en África, y otra línea gris que sube, que es la ayuda internacional que recibe África. Entonces, fíjense que son como espejos, ¿no? Esto está sacado de un libro de William Easterly que recomiendo mucho, que se llama The White Man's Burden, La carga del hombre blanco, y se suele malinterpretar este gráfico, con lo cual me gustaría aclarar una cuestión. No estoy diciendo que la ayuda internacional genera la caída del PBI en África. Lo que estoy diciendo es que dado que hay una caída del PBI en África, se decidió aumentar la ayuda internacional, pero esa ayuda internacional no surtió efectos, no generó cambiar la situación de crecimiento de África, a pesar de que se gastan billones de dólares. Entonces, de vuelta, no es que la ayuda internacional generó la caída de PBI que estamos viendo ahí. Es al revés. Dado que hay una caída de PBI, la ayuda fue a África. El problema es que no dio resultado. Y es muy fácil demostrar por qué no dio resultado en términos teóricos. Sin embargo, tenemos unos pequeños emprendedores que sí fabrican algo de alimentos para todo el pueblo. Es decir, alguna especie de microemprendimiento muy básico hay para tratar de fabricar alimentos. El problema es que fabricamos pocos alimentos. Entonces, ¿cuál es el problema con la ayuda internacional? En general, ¿no? Digamos, la ayuda internacional es todo un tema a debatir que da para una clase entera. Yo estoy hablando de un cierto tipo de ayuda internacional que va a ser esta. Supónganse que algún político de turno decide, bueno, vamos, porque acá hay un problema de alimentos, ¿por qué no con un avioncito repartimos comida en este pueblo de África y solucionamos el problema de alimentos que tiene África? Ahí es cuando no se tienen que reír de la animación, el avioncito tira comida y tenemos comida para todo el pueblo. Listo. Entonces el político dice, problema solucionado, sigue su agenda y se olvida para siempre de este pueblito y sigue con su agenda política. Y en el diario sale el político acá, repartió comida para el pueblo, etcétera, lo aplauden, le sacan fotos, etcétera. ¿Cuál es el problema con esto? Que estos alimentos se empiezan a consumir, y esto más allá del ejemplo mal animado que yo estoy dando, es un ejemplo real en África. Esto ocurrió en África y de vuelta, si van al Poverty Cure lo van a poder ver en detalle, pero no es un ejemplo inventado para marcar un punto, es un ejemplo real. Los alimentos empiezan a consumirse, y como los alimentos son gratis, ya nadie le compra los alimentos a los pequeños productores, entonces estos productores quiebran. Y después cuando los alimentos se consumen, estamos peor que antes. Es decir, antes teníamos unos pocos que producían alimentos que, ok, no alcanzaban, y ahora no tenemos a nadie que produzca alimentos porque quebraron, porque por un momento estuvimos mejor, pero ahora estamos peor. Entonces, ¿qué hubiera pasado si la ayuda se hubiera concretado por ahí en hacer que estos emprendedores puedan desarrollar o hacer crecer su negocio? Y eso es crear riqueza. Y esto es redistribuir riqueza. Y puede traer estas consecuencias. Y no necesariamente el político que haga este tipo de cuestiones lo hace de una manera malintencionada. Por ahí es bien intencionado, pero el daño se genera igual. Y la pobreza es algo muy delicado para dejarse llevar por las emociones. Es emoción más racionalidad, porque se puede generar daño, como se generó con este tipo de ejemplos. Es como que la redistribución de la riqueza lo que busca, si pensáramos en términos de una carrera de caballos, es que los que están corriendo adelante corran más lento. Eso es la redistribución de la riqueza. Saquémoslo a este para darle al de abajo. Por ahí lo que me tiene que preocupar es que los que están a la izquierda puedan correr más rápido, no que los que están arriba corran más lento. Porque la redistribución de la riqueza en definitiva genera eso. ¿Y por qué no me gusta este ejemplo? Porque cuando yo digo carrera de caballos, implícitamente está la idea de que uno gana y uno pierde. Y la verdad que el mercado, si funciona, no hay tantos perdedores, más bien que hay ganadores, nada más que en distintas proporciones. Por eso es un ejemplo que en definitiva mucho no me gusta y bueno, acá me olvidé de sacarlo y por eso lo comento. Pero en definitiva lo que hace la redistribución de la riqueza es tratar de ponerle trabas a los que están más arriba. Y no es lo que funciona. Entonces, la solución está en los emprendedores, básicamente, para salir de la pobreza. Es decir, son ellos, casualmente, que están viviendo una situación de vulnerabilidad complicada, que no es sencilla, son casualmente ellos los que saben de qué manera
potenciar su negocio. Lo que pasa es que no tienen por lo general una calidad institucional que los acompañe y recursos para hacerlo. Pero no cabe duda que la solución está en este tipo de emprendedores para salir de la pobreza. Acá tenemos a Muhammad Yunus, que hace una cita muy sencilla, la traduzco de manera resumida. Compara a las personas pobres con la planta bonsái, que es la planta que tenemos ahí abajo a la derecha. Dice, no hay nada malo con sus semillas, simplemente que la sociedad no les está dando las bases para crecer, es decir, no está esta calidad institucional que yo menciono. Lo que vos necesitás para que una persona pobre salga de la pobreza es que su creatividad, su rol emprendedor se pueda desarrollar en el medio ambiente adecuado. En definitiva, es que este bonsái no crezca en una maceta, como se ve en la foto, sino que pueda crecer en un jardín o en un bosque. Y entonces se va a desarrollar mucho más. Entonces, el problema que tienen los emprendedores que están en situación de vulnerabilidad es que están limitados por las condiciones institucionales o de desequilibrios económicos o sociales. Gráfico sumamente importante, también robado del Instituto Acton, donde lo que mide en el eje vertical es la cantidad de empresas que hay en países desarrollados, y en el lado derecho tenemos el mismo gráfico, cantidad de países, pero en países que tienen bajos ingresos. Y en el eje horizontal vemos el tamaño de la empresa. Microempresa, que es una empresa pequeña, SMES es mediana empresa, y large viene a representar una empresa grande. Entonces, los estudios suelen mostrar que la mayor riqueza la generan las empresas medianas. Estos son los que generan riqueza. Empresas grandes puede haber, pero no necesariamente son las que generan la mayor riqueza. Argentina, el 80% del empleo lo generan las pymes. Es decir, este sector. Entonces, ¿cuál es el problema en los países de bajos ingresos o más pobres? Que hay muchas pequeñas empresas, como vemos acá, básicamente no hay empresas medianas y hay algunas empresas grandes. Y esto se lo llama the missing middle, el medio faltante. Es decir, el problema que tenemos es que tenemos muchos pequeños emprendedores, como los que vimos en las diapositivas anteriores, que fabricaban comida, pero que por las circunstancias, la institucionalidad, los desequilibrios económicos, no pueden dar el salto para saltar a ser una empresa mediana. Y cuando $1 que se invierte en una empresa mediana, en un lapso de 10 años, se espera que retorne 10. Y ahí es donde se crea la riqueza, que no estaría ocurriendo en los países vulnerables o más pobres o de bajos ingresos. Es decir, estas personas que veíamos que fabricaban alimento no pueden dar el salto a ser una mediana empresa. Ahí es donde está la falla. Bien. ¿Y por qué no pueden? Por cuestiones institucionales y también por cuestiones sociales y de circunstancias. Acá tenemos una persona pobre que vive en África que está lavando ropa. ¿Saben cuánto tarda una persona pobre en un lugar muy vulnerable de África en lavar la ropa? 8 horas al día. Con lo cual pierde su jornada laboral y después se tiene que ocupar de la casa. Esa persona nunca va a poder emprender si tiene que dedicar 8 horas al día en lavar la ropa. Esta persona, si por alguna razón puede tener este instrumento capitalista, ahorra 8 horas de su vida y puede usar su cabeza para pensar en qué emprender, o cómo ganarse la vida, o qué negocio encarar. Porque como dice nuestro gran querido Alberto Venegas Lynch, todas las personas son inteligentes. La pregunta es: ¿inteligentes para qué? Es decir, la subjetividad hace que seamos inteligentes en distintas cosas. Entonces, el problema es cómo hacemos para que estas personas que están en una situación institucional complicada y en situación de vulnerabilidad puedan tener ese tiempo para emprender y salir ellos de la pobreza que pueden. Entonces, bien, ya sabemos que es tratando de generar las condiciones para que estas personas puedan invertir y puedan desarrollar sus negocios. Ahora, si estamos diciendo que la redistribución de la riqueza no es la salida,
que no funciona, como vimos con el ejemplo de los avioncitos y la comida, y que la solución es crear riqueza, que la torta crezca, tenemos que tener bien claro qué entendemos por riqueza. Y pongo un billete de $100 porque lo que yo quiero dejar bien en claro, y quiero que quede claro, es que la riqueza no está en el dinero. El dinero no es sinónimo de riqueza. El dinero me sirve en tanto y en cuanto pueda comprar bienes. Déjenme definir esto con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que en una economía, simplificando todo, se produce una camisa, un pantalón y un par de zapatos. Para que no se confunda. No es que se producen camisas, pantalones y zapatos. No, no, no. Una camisa, un pantalón y un par de zapatos. ¿Ok? Hay 3 bienes en esta economía. Supongamos que la camisa tiene un costo de $100. El que quiere comprar la camisa tiene que pagar $100. El que quiere comprar el pantalón tiene que pagar 300. Y el que quiere comprar las zapatillas tiene que pagar otros $100. Si alguien quisiera comprar los 3 bienes que tiene esta economía, necesita $500. Bueno, supongamos que mi sueldo es de $500 y que entonces puedo comprar estos 3 bienes. Si tengo $500, voy a la persona que tenga estos elementos, digo, ok, te los compro, le doy los $500 y me da estos bienes. Si por alguna razón mi sueldo se duplicara y pasara a ser 1.000, yo con esos $500 extra no puedo hacer nada, porque ya me compré los bienes, no hay más bienes en esta economía. Entonces, no me genera riqueza tener más cantidad de dinero si no hay una producción de bienes que lo respalde. Entonces, salvo que se estén produciendo más camisas, más pantalones y más zapatos, con los $500 que a mí me sobran, no puedo comprar nada. Y por eso Argentina tiene inflación, porque emite dinero, imprime dinero, pero la producción no crece. Entonces, uno de los problemas de la inflación de Argentina es esa, es que pensamos que el dinero que la riqueza está en el dinero y no es así, está en la producción, y Argentina está estancada desde el 2011. Entonces, obviamente que si no generamos bienes desde el 2011 y le damos a la maquinita de lo lindo, vamos a tener niveles de inflación que están arriba del 40% fácilmente. Entonces, punto clave, si estamos diciendo que la solución es crear riqueza, no nos estamos refiriendo a emitir dinero, nos estamos refiriendo a que se tienen que producir bienes. Crear riqueza, que la torta crezca es en términos de bienes, ¿ok? Y acá quiero volver a replantear entonces el problema de la desigualdad, porque nos podemos llevar una sorpresa. Teniendo en cuenta que la riqueza no está en el dinero y que está en los bienes, ¿hay realmente mayor desigualdad hoy que antes? Una cosa es medirlo en ingresos y otra cosa es medir los bienes que cada uno puede comprar y satisfacer, es decir, las necesidades que satisfacemos. Porque este señor que está acá podrá viajar no sé, bueno, estamos en pandemia, olvidémonos que estamos en pandemia por un segundo, ya sé que es difícil, pero olvidémonos que estamos en pandemia. Este señor puede viajar a Europa en su avión o en su jet privado y yo viajaré en una aerolínea común y corriente, pero los dos satisfacemos la misma necesidad, viajar a Europa. Él podrá jugar al tenis en su cancha privada dentro de su mansión, yo me alquilaré una cancha, pero los dos satisfacemos la misma necesidad, jugar al tenis. Él podrá manejar un día una Ferrari, otro día un Mercedes-Benz y otro día cualquier auto que les guste, y yo por ahí me tomo un taxi o manejo un auto mucho más humilde, pero los dos satisfacemos la misma necesidad, trasladarnos. Entonces, si empezamos a pensar la desigualdad en términos de necesidades satisfechas, en verdad la desigualdad está cayendo. Es decir, en verdad cada vez estamos satisfaciendo necesidades cada vez más parecidas entre los que más tienen y los que menos tienen. Obama tenía de celular un BlackBerry. Cualquier persona que tenía un BlackBerry tenía el mismo celular que el presidente. Lo mismo que el presidente de Francia, creo que Hollande también tenía un BlackBerry. Es decir, en términos de necesidades satisfechas, disculpen que insista, la desigualdad está cayendo. Es más, en términos de desigualdad de necesidades satisfechas, había mucha más desigualdad antes, cuando mostré la pobreza en 90%, que a hoy. ¿Por qué? Porque la diferencia era que un 10% o un 20% tenía acceso a agua potable y un 80% no. Eso no ocurre hoy. Y otra cuestión es qué es ser pobre hoy y qué es ser pobre antes. Hoy un pobre en Estados Unidos tiene auto, televisión y no tiene problemas de agua potable, que es muy distinto a ser pobre en Argentina, donde puedes tener agua que no es potable.
Fíjense, de vuelta como volvemos al problema este de la definición de la pobreza, que es pobreza entonces. Entonces, acá hay una vuelta de tuerca para pensar en términos de desigualdad. Es decir, no necesariamente la desigualdad está creciendo. Está creciendo si miramos un numerito. ¿Y en qué usa ese numerito personas como Bill Gates? Si por ahí se compra 20 autos y yo compro uno, y bueno, no puede usar los 20 autos a la vez. Y como dije, viaja en un jet privado. Y dicho sea de paso, los jets privados tienen más riesgos de accidentes que los aviones normales. Así que por ahí está peor hasta incluso él. En fin. Si pensamos la desigualdad en términos de ingresos, podemos llegar a una conclusión. Pero como vimos, el dinero no es riqueza. Si pensamos en la desigualdad en términos de bienes, podemos llegar a otra conclusión. Y acá me meto en un tema que a los liberales les encanta y, para ser sincero, a mí me pone un poco nervioso. Nosotros mostramos con la animación esa del Gapminder que la torta puede crecer. Nosotros mostramos que la desigualdad no genera un problema económico, que yo estaba mejor que mi padre, que Zuckerberg estaba mejor que su padre. Entonces, los liberales solemos decir, bueno, la verdad que teniendo en cuenta que hay progreso económico, el que se preocupa por la desigualdad es un envidioso. Y espero que no salgan a matarme, pero me parece, desde mi humilde punto de vista, que es simplificar el debate. Estudiamos lo que es la envidia. En verdad necesitaríamos un psicólogo primero para entender cómo funciona la envidia. Yo no soy psicólogo, pero nos pusimos a pensar de dónde sale, si es natural o no es natural, porque por ahí es algo natural, que todos tienen. Y entonces decir que no, que se preocupa por la desigualdad es porque es un envidioso, de alguna manera puede ser simplificar el debate innecesariamente y le damos pie a la izquierda para que nos traten de insensibles. Y sobre todo cuando la respuesta de la envidia, desde mi humilde punto de vista, porque no soy psicólogo, tiene una respuesta liberal. ¿Y quién la da? Les recomiendo un autor que se llama Helmut Joek, que tiene un libro que trata el tema de la envidia desde una perspectiva liberal, y la verdad es que hay una respuesta. Entonces, creo que nos equivocamos al quedarnos en responder que el que se preocupa por la desigualdad es un envidioso y listo. Porque por ahí es un fenómeno natural y que podemos generar un cambio para que eso se transforme en algo positivo, que es a lo que quiero llegar, ¿no? Digamos, la envidia existió desde los orígenes del tiempo, digamos, o sea, existió siempre. O sea, no podemos decir, esto es Caín matando a Abel, que en verdad creo que son más bien celos que envidia, acá de vuelta. Como no es mi área, puedo estar hasta incluso metiendo la pata en la definición con el ejemplo. Pero es algo que ocurría desde el principio de los tiempos. Entonces, la envidia existe, nos gusta o no, es como que la gravedad existe, punto. Es como que si un físico se quejara porque dice, no puedo mandar cohetes a la luna porque existe la gravedad y la gravedad tira todo para abajo. No, tampoco soy físico, así que hablo así. Y bueno, no, de alguna manera solucionaron el problema. Bueno, la envidia existe. La gran pregunta es, ¿cómo transformar la envidia en emulación? Y se puede. Es decir, cómo si una persona dice, esa persona gana más que yo, en vez de envidiarla, decir, si él pudo, yo también pudo. Y esa emulación es posible. Pero ¿cuáles son las bases para que eso tenga que ser posible? Lo que vamos a ver ahora en un ratito. Una cuestión más de la envidia. Acá tienen una especie de escala piramidal donde arriba está el rey y abajo están los más vulnerables y tenemos distintas escalas sociales. Un tema interesante que remarca Helmut Joek en su libro, que ahora no recuerdo el título, después al que le interesa me puedo escribir un mail y se los mando con gusto, es que la envidia por lo general se da en el mismo estrato social. Es decir, una persona que está por ahí acá no está envidiando a este, ni a este. Bueno, por ahí a los que están muy arriba puede llegar a ocurrir, pero es más la excepción. Por ahí envidia a este, al que está al lado de su nivel social, o a una persona que está en su mismo círculo y de golpe pudo subir. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, yo no sé, por ahí hay alguien, pero nosotros no estamos envidiando a Messi, porque tiene mucha plata y que está bien arriba. Y por ahí podemos tener
una diferencia, una desigualdad mínima con un familiar, con un compañero de trabajo, con un amigo, y nos genera una envidia terrible. Con lo cual, Helmut Joy abre también el abanico para decir, ojo que los principales problemas de envidia pueden surgir por cuestiones de desigualdad mínima, no de desigualdad máxima. Nadie acá está envidiando a Messi, como les mencionaba. Y para hacer un comentario, que yo creo que también vale la pena para pensar, hemos mostrado desde la economía que la desigualdad económica no es necesariamente mala, incluso puede ser mejor. Pero no necesariamente que haya una desigualdad económica buena implica que socialmente estemos mejor. Es decir, supónganse que en un pueblo somos todos vulnerables, pobres y nadie tiene zapatillas, todos caminamos descalzos y de golpe todos accedemos a zapatillas. Estamos todos mejor, económicamente mejoramos todos. Ahora, algunos tienen unas zapatillas de lujo y otros no, y invento el ejemplo, ¿no? Y los que tienen zapatillas de lujo empiezan a pertenecer a una especie de elite y le hacen bullying a los que tienen zapatillas feas. Entonces los que tienen zapatillas feas, por más que progresaron, sufren socialmente con este tipo de bullying. Pero no tiene nada que ver con lo económico, es una cuestión social, y eso lo tendría que discutir desde otra área. Y acá es donde viene el punto de vuelta de la envidia. ¿Por qué una persona podría sentir envidia de otra si tiene una zapatilla mejor? Si considera que la desigualdad es injusta. Si considera que la desigualdad no es injusta, lo más probable es que trate de emularlo. Y en este sentido hay un estudio muy interesante del Archbridge Institute, que está liderado por Gonzalo Schwartz, donde hicieron una encuesta de cerca, si no recuerdo mal, a 80.000 personas en distintas ciudades y países y hacían esta pregunta. ¿Qué le preocupa más? ¿La desigualdad económica? ¿Reducir la desigualdad económica o tener las posibilidades justas de progresar? Y la mayoría respondía que le preocupaba más tener posibilidades justas de progresar, casi un 70%. Con lo cual, esto de la envidia, en definitiva, se justifica si estamos percibiendo una desigualdad que es injusta. Si alguien está percibiendo una desigualdad que no es injusta, según los datos del Archbridge Institute, tiende a aparecer la emulación, tiende a aparecer esto de, bueno, si él pudo, yo entonces también puedo. ¿Cómo lo logro? Y se llama la acción en ese sentido. Y ahí es donde aplica la acción humana de Mises también. Entonces esta persona dice, bueno, se puede ir hacia allá. ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que actuar para llegar ahí? Y hay un mundo de diferencia cuando se percibe justicia o injusticia. Por supuesto, en países como nosotros, donde la corrupción reina, muchas veces muchas personas pueden sentir que muchos crecen injustamente. Y obviamente tenemos muchos casos acá de personas que crecen injustamente y ahí es donde la desigualdad empieza a molestar. Pero teniendo en cuenta que si uno tiene calidad institucional y reglas de mercado clara, lo más probable es que el resultado no sea la envidia, sino que sea la emulación. Entonces, mi sugerencia es que en vez de decir que al que le preocupa la desigualdad es un envidioso, culpemos a las malas instituciones, culpemos a las políticas intervencionistas y entendamos que esa envidia solo surge en malos contextos que generan los políticos, que si no, no surge una envidia, surge una envidia sana, surge esta emulación que les estoy comentando. Creo que estoy llegando al tiempo.